Buen día, es un gusto presentar ante ustedes el trabajo titulado Curcuminoides y sus metabolitos como potenciadores farmacocinéticos de antidiabéticos. Es un cribado in silico de la inhibición de los citocromos 12-9, 12-8 y 3A4. Este proyecto es un trabajo en conjunto con la doctora Dealmi Delgadillo Guzmán, ambos adscritos al Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, con el apoyo del área de investigación y desarrollo de la empresa de nutracéuticos Nutrish-D. A partir de una revisión sistemática de 26 fármacos antidiabéticos distribuidos en 9 clases terapéuticas, empleando como criterio de inclusión las rutas metabólicas, obtuvimos que 3 isoformas del citocromo P450 concentran prácticamente la totalidad de los sustratos de los fármacos antidiabéticos. La primera isoforma del citocromo, el CYP12-9, metaboliza las 5 sulfonilureas comercializadas, glibenclamida, glimepirida, gliclazida y glipizida, mientras que el CYP2C8 es la ruta principal de repaglinida, pioglitazona y rosiglitazona. Y finalmente, el CYP3A4 actúa como la ruta principal en saxagliptina y como una contribución secundaria en los fármacos anteriores. Además, es la única de las 3 con expresión intestinal y hepática simultánea, por lo que su inhibición impacta directamente sobre el metabolismo del primer paso. La biodisponibilidad oral de un fármaco que sufre metabolismo de primer paso se expresa como el producto de 3 fracciones: la absorbida, representada por Fa, la que escapa al intestino, o Fg, y la que escapa al hígado, conocida también como Fh. En los fármacos antidiabéticos que acabamos de mencionar, la fracción que escapa al intestino y al hígado a menudo son inferiores a la unidad, y esto genera una exposición incompleta y una variabilidad interindividual alta. Para hablar de los potenciadores de la biodisponibilidad oral, vamos a tomar como antecedente al gemfibrosil, el cual ha demostrado que eleva el área bajo la curva de la rapaglinida hasta 8 veces mediante la inhibición del citocromo 2C8. También se encuentra el ketoconazol, que aumenta el área bajo la curva de la saxagliptina hasta un 145% mediante el bloqueo del citocromo 3A4. Por lo que tenemos que este concepto de potenciación farmacocinética sí funciona. Sin embargo, actualmente las moléculas que se han investigado carecen de selectividad y por lo tanto pueden generar un riesgo de interacciones no deseadas. Y aquí es donde tenemos como posibles potenciadores de la biodisponibilidad a los curcuminoides, los cuales son unas sustancias químicas que actualmente se utilizan para reducir el índice glucémico, además para reducir el estrés oxidativo en personas con diabetes. Y para hablar de los curcuminoides tenemos principalmente a 3 principales curcuminoides, los cuales son la curcumina, la demetoxicurcumina y la bis-demetoxicurcumina, siendo la curcumina el principal curcuminoide del cual se tiene mayor evidencia de datos farmacocinéticos. Y además es importante mencionar que los otros 2 curcuminoides presentes de forma mayoritaria que acabamos de mencionar, que es la demetoxicurcumina y bis-demetoxicurcumina, han presentado biodisponibilidades relativas del 2.32 a 2.57 veces superiores a la curcumina, respectivamente. Sin embargo, su capacidad para inhibir el citocromo CYP12-9, CYP12C8 y CYP3A4 no se ha evaluado de forma separada, lo cual nos da pie a plantear nuestra pregunta de investigación, la cual es: ¿los 3 curcuminoides mayoritarios y sus metabolitos evaluados individualmente presentan un perfil in silico compatible con la inhibición selectiva de estas 3 isoformas? Ahora imaginemos la trayectoria farmacocinética de una sulfonilurea, la cual empieza por el cruce del lumen, la entrada al enterocito, en donde la paraglicoproteína y el citocromo 3A4 intestinal pueden expulsarla o metabolizarla. Posteriormente alcanza a la vena porta para entrar al hígado, en donde el citocromo 3A4, el citocromo 12-9 y el 12-8 compiten por su oxidación. Aquí podemos plantear si un compuesto logra inhibir al CYP3A4 en el enterocito, aumenta la fracción gastrointestinal, y si además inhibe al 12-9 y al 12-8 en los hepatocitos, aumenta la fracción hepática. Como resultado, en términos farmacocinéticos, estaríamos incrementando el área bajo la curva, la Cmax, con una reducción en el aclaramiento aparente.
Nuestro diseño de estudio comprende 5 etapas, cada una filtrando hacia una mayor plausibilidad fisiológica. Mediante el servidor GloryX se predijo 51 metabolitos de la fase 1 y la fase 2 para los 3 curcuminoides parentales. Empleando el Priority Score, el cual se encuentra basado en propiedades físico-químicas y accesibilidad metabólica, obtuvimos 26 metabolitos por encima de un punto de corte de 0.448. Empleando los servidores ADMELAB y DeepPK, se estimó absorción intestinal, sustrato o inhibidor de citocromos y transportadores de estos 26 metabolitos filtrados. Mediante el uso de Autodoc Vina, la versión 1.2.7, hicimos el acoplamiento de estos 26 metabolitos sobre las isoformas CYP12.9, CYP12.8 y CYP3A4. Finalmente, con el software ProLift 2.2.1 se midió la distancia al hierro hemo y también se calcularon los residuos de contacto con los metabolitos. Además, se normalizó el resultado del docking mediante la normalización por el tamaño molecular. Esto es lo que se conoce como eficiencia de ligando. Importante mencionar que realizamos la validación del docking mediante el reacoplamiento utilizando el ligando cocristalizado en cada modelo de las proteínas, obteniendo datos o valores de RMCD que tienen un valor entre el 0.05 y 1.28 Armstrong. Esto confirma que el protocolo que utilizamos reproduce el modo de unión nativo. También es importante mencionar que se aplicó idénticamente el mismo protocolo a las 3 isoformas, de modo que las puntuaciones finales del docking son comparables entre las isoformas. Como resultados, empezamos estableciendo si los 3 curcuminoides son químicamente viables como candidatos, para lo cual evaluamos 14 parámetros de química medicinal mediante el servidor ADMELAB 3.0. Como resultado se obtuvo que los 3 cumplen las 4 reglas de la química medicinal: Lipinski, Pfizer, GSK y el Golden Triangle. Además, no presentan las alertas PAINS, las cuales son subestructuras que se encuentran asociadas a interferencia en ensayos. Aquí observamos el diagrama del huevo cocido, el cual muestra los valores de la superficie polar topológica en uno de los ejes frente a la lipofilicidad en otro de los ejes, obteniendo que los 3 curcuminoides principales caen dentro de la zona blanca, lo cual indica que tienen una alta probabilidad de absorción gastrointestinal. Además, un curcuminoide cae dentro de la zona amarilla y esto indica que tiene una permeación o permeabilidad al sistema nervioso central. Es importante hablar de la permeabilidad bajo el parámetro del modelo CACO2, el cual siguió un gradiente estructural, en donde primero obtuvimos que la PDMC o bis-dimetoxicurcumina tuvo un valor de menos 4.93, la DMC tuvo un valor de menos 5.30 y la curcumina un valor de menos 5.47. Este orden acompaña a la métrica TPCA. Esta métrica nos habla de la polaridad. Esta baja de 93 a 75 Armstrong conforme se pierden los grupos metóxilos. Así que los 3 se predicen que son absorbidos y que son biodisponibles empleando el servidor DeepPK y ninguno como un sustrato de la paraglicoproteína P. Hay un dato que es importante destacar. Este es que la curcumina es el único que se predijo como inhibidor de la proteína PGP. Esto es relevante porque esta proteína es por sí misma un mecanismo de potenciación farmacocinética complementario al mecanismo de los citocromos. Sin embargo, sabemos que en algunas ocasiones el compuesto que se administra no necesariamente es el compuesto que actúa, por lo que es importante predecir cuáles metabolitos se forman de cada uno de estos curcuminoides parentales. Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aplicamos un filtro o punto de corte empleando el Priority Score y la distribución de las puntuaciones. Vemos que en el panel A observamos este ranking completo, en donde la distribución tiene 2 huecos importantes, uno con un valor de 0.0208 y el otro con un valor de 0.332. Nosotros cortamos a partir del valor mayor que se encuentra en 0.448. A partir de esto obtuvimos o nos quedaron 26 metabolitos, de los cuales
7 son de la curcumina, 13 de la desmetoxicurcumina y 6 de la bis-desmetoxicurcumina. En el panel B se le da sentido a este punto de corte, en donde por encima de este valor quedan los metabolitos que sufren glucoronidación, sulfatación, conjugación con glutatión, reducción y epoxidación, y por debajo de ese valor se encuentran los metabolitos de las rutas menores. En la siguiente diapositiva vamos a ver de dónde provienen cada uno de esos 26 metabolitos. Observamos en este diagrama o figura el cruce entre el precursor en el eje de las X y en el eje de las Y la clase de la reacción. Además tenemos que el tamaño de cada burbuja o círculo nos indica el número de metabolitos y el color la puntuación mediana. Lo primero que resalta es que la desmetoxicurcumina genera 25 de los 51 metabolitos. Sin embargo, esto no significa que el DMC se metabolice más. Este compuesto es el único curcuminoide asimétrico, es decir, tiene un anillo guayacol y uno fenol, así que el servidor GloryX enumera sitios en dos anillos distintos, mientras que la curcumina y la bis-dimetoxicurcumina son simétricos. Es importante mencionar una limitación del servidor, ya que este aplica una sola transformación, así que estos metabolitos son de primera generación. La reducción del doble enlace da dihidrocurcumina, no tetradihidro ni hexadihidrocurcumina, que requieren pasos sucesivos. Los metabolitos reductivos o reducidos que se encuentran más citados en la literatura no se encuentran en este conjunto. Esto es importante mencionarlo porque obtenerlos exige una segunda corrida de este análisis. Sabiendo que los curcuminoides parentales tienen una buena absorción, consideramos importante evaluar si los metabolitos también conservan esas características de absorción. Observando el mapa de calor, obtenemos que los metabolitos de reducción encabezan la permeabilidad. Enfocándonos en el valor de la línea celular CACO2, tenemos una mediana de menos 5.15. Hablando del valor de HIA, que es la absorción intestinal humana, tenemos un valor de 0.98. Y observando el valor del TPCA, que nos habla de la polaridad, tenemos un valor de 85. Mientras que en el extremo opuesto, en donde se encuentran los aductos de glutatión, para el modelo CACO2 tenemos un valor de menos 6.21, para HIA de 0.52 y para el TPCA de 243. Y con base a estos datos, podemos mencionar que la fase 1 de reducción conserva el perfil de absorción del precursor, mientras que la fase de conjugación, que es la fase 2, pierde este perfil de absorción. Y como síntesis, podemos decir que 13 de los 26 mantienen un perfil favorable, los cuales son absorbidos, se encuentran biodisponibles y no son sustratos de la paraglicoproteína P. Estos son los 8 de reducción, los 4 de epoxidación y 1 de hidroxilación. Finalmente, ya sabemos qué metabolitos pueden llegar al sitio de acción. Y aquí la pregunta importante es si además interactúan con nuestras enzimas diana de investigación, las isoformas 12,8, 12,9 y 3A4 del citocromo. Por lo tanto, acoplamos 26 metabolitos sobre las 3 isoformas. Aquí es importante mencionar una corrección metodológica que realizamos en este trabajo. Sabemos que generalmente el ranking por energía de acoplamiento es en buena medida un ranking del tamaño molecular, por lo que si presentaríamos únicamente el valor de la energía libre de Gibbs o delta G, pudiéramos estar concluyendo que los aductos de glutatión son los mejores ligando, cuando simplemente son los más grandes. Por eso, en este estudio reportamos el concepto o el valor de la eficiencia de ligando. Este valor normaliza el resultado dividiendo por los átomos pesados. Y observen cómo se reordena la tabla, en donde la epoxidación y la reducción encabezan la eficiencia de ligando de 0.35 a 0.36, mientras que la glucoronidación y la glutación caen a 0.26 y 0.21, pese a tener los mejores valores de la energía libre de Gibbs. En esta figura observamos algo muy interesante. En el eje de las X se encuentra la distancia al hemo, que se encuentra medida sobre el resultado del docking, mientras que en el eje de las Y tenemos la probabilidad de inhibición que se predijo mediante el servidor ADMELAB sobre las diferentes isoformas.
Enfocándonos en el resultado o en el panel del CIP 3A4, observamos que todos los puntos caen a la izquierda del umbral, es decir, los 26 metabolitos alcanzan al grupo hemo. Esto en una región muy estrecha de 2.9 a 4.2 Armstrong. Sin embargo, observen lo que nos dice el título, 0 de 26 se predicen como sustratos de este citocromo, con una probabilidad máxima de 0.019. Y esto nos indica que hay una geometría o pose productiva de inhibición. Sin embargo, no nos predice que haya una oxidación del metabolito. Y esto tiene sentido biológico, ya que estos compuestos ya son productos metabólicos, muchos destinados a excreción, no a más oxidación. Si nos vamos al extremo del panel donde se encuentran los resultados del CYP2C8, vemos que 19 de 26 metabolitos caen en el cuadrante derecho. Es decir, se unen a una distancia entre 6 y 11 Armstrong del hemo, y aún así se predice que son inhibidores. Pudiéramos decir que esto es coherente, ya que inhibir una enzima no requiere que se alcance al grupo hemo, basta con que se ocupe el canal de acceso y bloquear el intercambio. En la siguiente diapositiva vamos a analizar los tres candidatos que mejor equilibran las tres métricas. Pasemos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva mostramos a los tres metabolitos con mejores valores del delta G y de eficiencia de ligando sobre el CYP3A4. En el panel de la izquierda tenemos al BDMC M02, es un metabolito sulfato, el cual posee el mejor delta G con un valor de menos 9.83, un valor de eficiencia de ligando de 0.364 y una pose productiva, esto marcado por una distancia de 3.32 Armstrong al hierro del grupo hemo. En el caso de los otros dos compuestos, estos son epóxidos y tienen valores de eficiencia de ligando de 0.364 y 0.383. Los datos con ProLiF revelan un patrón que se comparte, es decir, los tres contactan al grupo hemo y los tres comparten a la leucina 216 y a la leucina 482 del bolsillo hidrofóbico de este citocromo. Después, cada uno añade un anclaje polar distinto. Vemos, por ejemplo, que la leucina 216 actúa como un aceptor de puente de hidrógeno en el BDMC M02, mientras que la serina 119 y la fenilalanina 304 en DMC M08 y el glutamato 374 en BDMC M06. Esto es importante para distinguir el perfil de interacciones polares. Como conclusión, podemos mencionar que el cribado in silico nos prioriza tres metabolitos con un perfil compatible con la unión sobre el citocromo 3A4, estos con una orientación productiva hacia el grupo hemo. Sin embargo, estos son hipótesis de modo de unión, no es una inhibición demostrada. La confirmación de esto requiere de diferentes ensayos en fase experimental, por ejemplo, empleando microsomas para establecer la IC50 o la KI, también determinando el transporte bidireccional sobre una línea celular, por ejemplo, como la CACO2, y también cuantificando la concentración del curcuminoide libre mediante la cromatografía líquida acoplada a espectrometría en masas en tándem. Finalmente, agradezco su presencia y su participación a esta ponencia.